Bienvenidos y bienvenidos a Salón Gestión PBS. Mi nombre es Lucero de la Mata y soy parte del equipo de Red Alumni UP. El tema de hoy es filantropía estratégica como generadora de valor para la empresa y está a cargo de Verónica Melzi, egresada de la maestría en gestión de la inversión social de la Universidad del Pacífico y de la maestría en sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desempeña actualmente como Senior Manager de Fundación Belcorp, liderando la implementación de sus programas a nivel regional. Tiene 18 años de experiencia en el diseño e implementación de estrategia de responsabilidad social, inversión social y movilización de recursos en empresas y organizaciones sin fines de lucro. Las preguntas serán contestadas por Verónica al final de la charla, para lo cual podrán dejarlas en el chat o levantar la mano y activar su micro. Les agradecemos a todos por su conexión y bienvenida, Verónica. Muchas gracias, Lucero. Hola, buenas tardes. Es un gusto realmente estar aquí con ustedes y poderles contar un poquito más sobre mi experiencia. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ir viendo la presentación. Entonces, déjenme un ratitito que voy aquí, la pongo y me cuentan si ya la pueden ver, por favor. Se ve perfecto. Sí, se ve. Super. Listo. Bueno, entonces, como dijo Lucero, hoy en día yo les voy a hablar de filantropía estratégica como generadora de valor para la empresa, desde mi experiencia, de hecho, y quiero contarles un poquito más quién soy yo, y para hacerlo estaba pensando un poco cómo podía hacerlo, ¿no? De una manera un poco diferente, y decidí poner esta foto porque esta es una foto que a mí me inspira muchísimo, y me inspira porque yo soy una persona realmente apasionada por los temas de equidad de género. Vengo trabajando en ello desde hace, como dijo Lucero, casi 18 años o más de 18 años. Tengo la suerte de haber estado vinculada principalmente en mi carrera profesional a dos organizaciones con un foco muy marcado, ¿no es cierto?, en el empoderamiento económico y empoderamiento de mujeres en general. Y por lo tanto siento que eso para mí resuena muchísimo. Y es lo que finalmente hace que cada día me inspire y me anime, digamos, a seguir trabajando en el tema de la filantropía, pero una filantropía que, como les quiero contar hoy día, pues para mí es estratégica en el sentido de que efectivamente ayuda a generar valor tanto a la empresa como a la sociedad misma, ¿no? Yo, bueno, como les cuento, soy una apasionada por los temas de género, pero obviamente eso lo voy a dejar para el final cuando les cuente un poquito cómo engancho, digamos, esto que les voy a contar más de teoría con ya la práctica desde mi punto de vista en el trabajo que venimos haciendo en Fundación Belcorp. Yo lidero Fundación Belcorp a nivel regional. Somos una fundación que tenemos un foco en empoderamiento económico a la mujer, como les decía, y que tenemos hoy en día acciones principalmente en 5 países y con programas más pequeñitos en otros 3 países. Entonces, bueno, esa era un poquito la introducción, ¿no es cierto? Soy comunicadora de profesión, pero con maestrías en sociología y en gestión de la inversión social. Y contarles, entonces, para contar ahora un poquito y entrar ya al tema, ¿no es cierto?, que nos toca tocar aquí, quería yo preguntarles, perdón, discúlpenme, solamente voy a jalar mi teléfono acá para tener noción del tiempo. Entonces, quería que me comiencen a contar, a ver qué cosa piensan ustedes que es la filantropía, ¿no? ¿A qué les suena? ¿Qué cosa es lo que ustedes creen que es la filantropía? A ver si me pueden ir escribiendo ahí en el chat y yo lo voy a ir mirando acá y me ayudan un montón. ¿Quién se anima a decirme qué cosa entienden por filantropía? ¿Alguien que se anime a lanzarse? Lo primero que se les ocurra. ¿A qué les evoca, ¿no?, cuando escuchan el término filantropía? Vamos a esperar. Muy bien, gracias, Jainer. Colaboración y apoyo, intención de querer ayudar, ayuda a los necesitados. Buenísimo. De hecho, sí. De hecho, esas son, ¿no es cierto?, las ideas que primero se nos vienen y que son todas correctas, porque la filantropía, de hecho, para entender primero ayudar sin recompensa, muy buenísimo, Edgar. Entonces voy a minimizar ahora sí para poder pasarla acá. De hecho, filantropía, ¿no es cierto?, es una palabra que tiene origen griego y que viene de 2 palabras, ¿no es cierto?, de philos, que significa amigo o amante, y de anthropos, que es el ser humano. Entonces, realmente es este amor, es la persona que tiene este amor por el ser humano. Y ese amor por el ser humano realmente es el que le lleva a tener este deseo y hacer este esfuerzo activo por ayudar a otras personas.
Y además de eso hay una definición que a mí también me gusta muchísimo, que es una que utiliza WINGS, que es una red de filantropía global que existe, que es fundamentalmente el uso de recursos privados para la generación de bien común. Entendiendo ese bien común, ¿no es cierto?, como la búsqueda de esas circunstancias en las cuales todos, de manera igualitaria, nos podamos desarrollar integralmente. Ahora, yo les cuento que cuando yo comencé a vincularme con los temas de filantropía, inversión social, responsabilidad social, sostenibilidad, todos estos términos, ¿no es cierto?, que existen, cuando uno mencionaba la palabra filantropía, era más o menos como si dijera una mala palabra. Es decir, era una palabra que no podíamos utilizar y era una palabra que realmente, digamos, tú no podías decir que hacías filantropía, porque era mal visto, ¿no? ¿Y por qué? Porque de hecho se vinculaba la filantropía siempre, o sea, ¿no?, en ese momento, digamos, con una visión mucho más tradicional, donde efectivamente era este deseo de ayudar, ¿no es cierto?, muchas veces de manera reactiva frente a distintas solicitudes que nos llegaban, de repente no pensando mucho en, digamos, en focalizar, ¿no es cierto?, la ayuda, sino ayudar un poquito aquí, un poquito allá, sin tener muy claro tampoco en qué contribuía esa ayuda que estaba dando, ¿no? De repente bastante asistencialista, ¿no?, que era un poco la visión que se tenía, digamos, de manera tradicional de la filantropía. Pero realmente cuando uno piensa en la palabra filantropía, y digamos, y si vemos, ¿no es cierto?, las definiciones aquí, realmente la palabra en sí no tiene ninguna connotación negativa, ¿no es cierto? Es eso, es el deseo de ayudar a otros, es la utilización de recursos privados para generar ese bien común, y está más bien, digamos, en el cómo hacemos esa filantropía que nosotros podemos diferenciarla y lograr que realmente sea una filantropía que sea estratégica y que genere valor, ¿no es cierto?, a los actores que están involucrados, o que sea una filantropía que de repente tiene esta mirada más asistencialista. Que no digo que también sea necesaria, porque, digamos, hay circunstancias en las cuales simplemente, ¿no es cierto?, nos toca ayudar, circunstancias en las que tenemos que ayudar a estas personas a que realmente superen situaciones inesperadas, como por ejemplo en desastres naturales, ¿no es cierto?, o en todos los temas de ayuda humanitaria. Pero yo hoy en día, de hecho, les quiero hablar más de esta filantropía estratégica y cómo hacemos que esta ayuda, ¿no es cierto?, hacia el otro y este dar, ¿no es cierto?, tenga un sentido y una generación de valor para los stakeholders involucrados. Y entonces para eso, de hecho, les voy a hablar hoy en día justamente de la filantropía, pero cuando hablamos de filantropía también podemos ver, ¿no es cierto?, que hay diferentes canales a través de los cuales se puede dar esta ayuda. ¿Por qué? Porque tenemos la filantropía de individuos. Esta es una filantropía que de hecho en una sociedad como la peruana, por ejemplo, no está muy desarrollada todavía. Yo he comenzado a ver que se ha comenzado a desarrollar más en los últimos años, pero todavía no estamos muy acostumbrados a dar como individuos, ¿no es cierto? Vemos en otros países, por ejemplo, que hay a muchas personas que están comprometidas a dar a una causa social de repente mensualmente y dan un monto. Eso es algo que todavía no lo tenemos tan desarrollado en Perú. Existe también una filantropía comunitaria o filantropía de base, que es un modelo también bien interesante que nuevamente no está muy desarrollado en nuestro país. Tenemos, por ejemplo, todo un modelo de fundaciones comunitarias donde se genera una movilización de la comunidad para generar un apoyo con un enfoque geográfico, ¿no? Entonces, son modelos muy interesantes que funcionan, por ejemplo, muy bien en México, donde hay, de hecho, bastantes modelos. Y hay también iniciativas para comenzar a desarrollar esos modelos aquí en Perú, pero todavía están muy incipientes. Y luego tenemos toda la filantropía institucional, la filantropía que se da a través de las organizaciones, ¿no es cierto? Organizaciones de la sociedad civil, fundaciones corporativas, que es el caso en particular mío, y yo es de donde les quiero hablar, ¿no? Para mí, yo voy a centrar mi experiencia en la filantropía institucional porque es desde donde, digamos, he venido yo desarrollando mi campo de trabajo. Y contarles además, obviamente, que esta ayuda que se da, pues puede tomar la forma de tanto dinero, ¿no es cierto?, como especies o como tiempo o trabajo de las personas. Entonces, vemos que en realidad hay, digamos, distintas maneras de ver y entender la filantropía, y yo me voy a estar centrando sobre todo en lo que tiene que ver con filantropía institucional y sobre todo la filantropía corporativa, y cómo podemos hacer que esta filantropía corporativa, como les decía, pues sea una filantropía estratégica. Entonces, acá les quiero contar un poco, para mí, qué significa que sea estratégica, ¿no? Lo primero y lo más importante es que sea una filantropía que esté alineada con el negocio. Es decir, que tenga una alineación con el propósito mismo de por qué existe esta empresa y de qué cosa quiere lograr la empresa, y con el core del negocio, si es posible.
En segundo lugar, que sea una filantropía efectiva, es decir, que sea una filantropía que nosotros sepamos que está teniendo el impacto que queremos que tenga, ¿no? Y que además, obviamente, sea el impacto que realmente necesita la población. Y les voy a ir contando un poquito más, digamos, de cada uno de estos ejes más adelante. Y finalmente, lo que yo he llamado una filantropía conectada. ¿Por qué? Porque para mí, para que la filantropía sea estratégica realmente, es una filantropía que no puede ser aislada, es una filantropía que no puede darla, digamos, la empresa de manera aislada, sino que realmente debe buscar conectar con otros actores del ecosistema para generar esas sinergias que son tan importantes para que realmente las acciones que hagamos pues, puedan rendir el impacto que nosotros queremos. Entonces, para comenzar un poco con el primer punto, ¿no es cierto?, que es alineada con el negocio, quiero comentar acá primero esto, la importancia del foco, ¿no es cierto? ¿Por qué pensar que debemos focalizar nuestra ayuda, ¿no es cierto? Y no por qué pensar que podemos estar ayudando de repente un poquito aquí, un poquito allá, que obviamente necesidades hay y necesidades va a haber siempre y nos van a llegar 1001 solicitudes porque realmente hay, como sabemos, muchísimas brechas sociales todavía que superar. Pero ¿por qué es importante que yo como empresa y como fundación empresarial en mi caso defina un foco de trabajo? Primero, porque los recursos son limitados, como en todos lados, ¿no es cierto? Y yo tengo recursos limitados, obviamente voy a tener un mayor impacto si logro focalizar mis recursos en tratar de solucionar o contribuir a solucionar una problemática en específico. Pero más allá del tema de los recursos, también es súper importante porque al yo focalizar mi impacto y mi foco, perdón, yo focalizar, digamos, el tema, ¿no es cierto?, en el cual voy a trabajar, y el problema que voy a buscar resolver, eso me va a ayudar a mí también a poder tener un mejor entendimiento de ese problema. Y en el tema social, bueno, en realidad, en todos los temas, ¿no es cierto? Sabemos que hoy en día la importancia de conocer al usuario, al consumidor, es fundamental para generar soluciones que realmente sean exitosas y que sean sostenibles. Pues en el tema social es lo mismo. En el tema social nosotros no podemos pretender tratar de contribuir a solucionar una brecha social si no entendemos realmente cuáles son los factores que están detrás, cuáles son esas causas, ¿no es cierto?, que la están generando. Y además, cuando tratamos de solucionar problemas muy complejos, hay una serie de interconexiones que se dan que es importante que nosotros también las tengamos en cuenta. Y van a tener, van a tener total influencia, ¿no es cierto?, en el trabajo que nosotros hacemos. Entonces es muy importante el foco, sobre todo por esas dos cosas. Por el tema de los recursos limitados y por un tema de conocimiento a profundidad de aquella problemática en la que yo me voy a centrar. Y claro, entonces ahora viene la gran pregunta, ¿no? Entonces, ok, pero ¿cuál sería ese foco? ¿Cómo lo decido, no? ¿Cómo defino realmente qué hacer, a quién beneficiar? ¿Cómo tomo esa decisión? Y bueno, yo aquí estuve investigando un poquito y me reencontré en realidad con una lectura bien interesante de Porter y de Kramer, que de hecho lo que plantean, ¿no es cierto?, es que nosotros lo que debemos hacer es encontrar ese espacio donde justamente confluyan los intereses económicos con los intereses sociales. ¿No es cierto? Nosotros sabemos, obviamente, que todas las empresas pues necesitan de un contexto competitivo en el cual desarrollarse, que tenga ciertas características para que realmente las acciones de la empresa puedan ser sostenibles en el tiempo. Entonces, ¿por qué no pensar, ¿no es cierto?, en una filantropía que pueda contribuir justamente a mejorar ese contexto competitivo de las empresas, alineando así esos objetivos de negocio y los objetivos sociales y contribuyendo entonces a la sostenibilidad del negocio? Y entonces eso es justamente lo que nos dice Porter, ¿no? Lo que nos dice Porter es, encontremos ese espacio en el cual hay esta unión entre los intereses del negocio y los intereses sociales para realmente encontrar ese foco y entender cómo desde la filantropía podemos ayudar a construir y a mejorar ese entorno competitivo. Y cómo específicamente, y él nos plantea o nos habla de estos 4 elementos del contexto competitivo. Entonces tenemos, ¿no?, a la izquierda las condiciones de los factores o los insumos, es decir, obviamente, toda empresa necesita tener dentro del contexto competitivo una serie de insumos a las cuales tener acceso para poder operar,
y estamos hablando de recursos humanos, estamos hablando de acceso a infraestructura, estamos hablando de acceso a capital, de recursos naturales sustentables, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, él menciona de repente programas de formación laboral, ¿no? Para contar con una mano de obra calificada, digamos, en los temas que a mí me interesan. ¿Para qué? Para poder tener también a ese recurso humano, ¿no es cierto?, que pueda ser un elemento importante dentro del desarrollo de mi empresa, pero que al mismo tiempo estoy generando un valor social al permitir a estas mujeres, perdón, a estas personas, disculpen, mujeres, porque se me va siempre, pero no, permitir a estas personas, ¿no es cierto?, en general, hombres, mujeres, que puedan tener los mayores elementos para justamente también tener un empleo, tener una fuente de generación de ingresos y poder tener así también un mayor bienestar. Entonces, ahí encontramos cómo, por ejemplo, se unen estos intereses, ¿no? Lo menciona también, por ejemplo, en el tema de los recursos naturales, es decir, cómo a partir también de trabajos que se pueden hacer de repente de filantropía con una orientación ambiental, se pueden también ayudar a tener, pues, de repente fuentes más limpias de agua, en fin, y diversas problemáticas que pueden enfrentar, ¿no es cierto?, las empresas y cómo pueden también ahí unirse, digamos, sus intereses. Ese es uno de los componentes. El otro componente, por ejemplo, también tiene que ver con industrias relacionadas y de apoyo, es decir, por ejemplo, la disponibilidad local de industrias de apoyo. Y ahí nos menciona, por ejemplo, casos como de repente la generación de una industria local, ¿no es cierto?, de leche, ¿no es cierto?, para una empresa que trabaja con lácteos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos fortalecer esas cadenas de valor y esas industrias locales para contar con proveedores locales, ¿no es cierto?, que puedan ayudar justamente a tener un mejor desarrollo del mercado? Nos habla también del contexto para la estrategia y rivalidad de la empresa. Y ahí fundamentalmente, pues de repente vinculaciones que pueda haber entre, ¿no es cierto?, la filantropía y responsabilidad social con temas de competencia local y justa, con temas de propiedad intelectual, es decir, temas más de contexto y regulaciones que puedan a nosotros también ayudarnos a tener un contexto competitivo más sólido y más, y mejor, ¿no es cierto?, para el desarrollo de las empresas. Y finalmente nos habla también de las condiciones de la demanda local y cómo también de repente a través de diferentes acciones de filantropía y de responsabilidad social, porque en realidad su visión es también más amplia, ¿no es cierto? Podemos nosotros, por ejemplo, contribuir a de repente hacer que haya una demanda pues más sofisticada en determinados puntos, o de repente contar con estándares también regulatorios exigentes, es decir, por ejemplo, él ahí menciona, por ejemplo, de repente trabajos de incidencia que se pueden hacer, ¿no es cierto?, para tener estándares, por ejemplo, de emisiones de automóviles, ¿no? Entonces él da ahí algunos ejemplos interesantes de cómo se pueden vincular, como les decía, estos objetivos de la empresa con los objetivos sociales. Y de hecho, para mí es bastante, digamos, interesante la manera en que él lo plantea, porque creo que nos ayuda muchísimo a aterrizar, ¿no es cierto? Porque muchas veces cuando hablamos de, ok, alinear mi acción social de repente al propósito de la empresa, igual termina quedando eso como muy amplio, ¿no? Siento que él nos da los elementos para realmente comenzar a aterrizar y entender, ok, ¿cuál es mi negocio? ¿Cuál es ese contexto competitivo en el que me desempeño? ¿Cuáles son esos dolores que existen hoy en este contexto? ¿Y cómo yo puedo, a partir de mi acción social, ayudar, ¿no es cierto?, a solucionar o a disminuir, digamos, esos dolores? Y es, de esa manera, generar un valor tanto para la empresa como para la sociedad, ayudando a reducir brechas sociales. Entonces, eso, digamos, como para ver el tema de la alineación, ¿no es cierto?, con el negocio y cómo eso puede contribuir a hacer que mi filantropía sea estratégica. Ahora, el otro punto del que yo les hablaba era la filantropía efectiva. Porque claro, de nada sirve, ¿no es cierto?, que yo invierta si es que no tengo claro realmente qué cosa es lo que estoy logrando. Nosotros necesitamos medir, necesitamos entender hacia dónde quiero llegar, necesitamos entender realmente qué cosa es lo que yo quiero lograr y con quién, ¿no es cierto?, para poder realmente definir si es que esa inversión es una inversión que está rindiendo frutos. ¿Y cuál es el punto central para mí o inicial? Es de hecho identificar las necesidades de manera adecuada. Es tener esa vinculación con la población a la que yo quiero ayudar para realmente entender cuáles son esas barreras, cuáles son esos dolores, cuál es ese problema que realmente quiero atacar. Y por eso les decía antes la necesidad de tener el foco, porque mientras más foco tenga yo,
más voy a poder profundizar en este conocimiento que es crucial realmente para poder definir finalmente cuáles van a ser mis acciones para lograr los resultados esperados y generar así el cambio que yo deseo que va a contribuir, ¿no es cierto?, a un mayor bienestar para estas personas. Entonces, el conocimiento del problema y la identificación de las necesidades es el punto crucial e inicial para que yo tenga una filantropía efectiva. ¿Cuál es el siguiente punto? Definitivamente establecer metas claras. Tener mucha claridad en a dónde quiero llegar y cómo voy a medirlo, además. Y ahí, realmente, en todo lo que tiene que ver con filantropía e inversión social, la medición y la generación de indicadores es un reto gigante. Y es un reto gigante, ¿por qué? Porque muchas veces son, como les decía, problemas muy complejos que son difíciles, ¿no es cierto?, muchas veces de sintetizar, digamos, en un indicador. Y tenemos que entender ahí, sobre todo, de qué manera evaluarlo de una manera combinada entre lo cualitativo y lo cuantitativo, para poder entender realmente qué cambios son los que estamos generando. Y, de hecho, ahí quería, por eso decirles también, la importancia de basarnos justamente en estrategias basadas en la evidencia. Existen ya muchas experiencias y modelos de distintas organizaciones que han venido trabajando durante muchos años temáticas específicas y que han podido ya validar aquello que sirve y aquello que no sirve. Realmente no necesitamos inventarnos la rueda. Aquí existen ya caminos trazados. Sabemos que los contextos son diferentes y lo que sí tenemos que hacer por eso es, como les decía, tener un súper buen conocimiento del contexto en el que vamos a trabajar para ver de qué manera esa estrategia basada en la evidencia, ¿no es cierto?, puede servirnos o no, dependiendo del contexto en el que estamos. Pero existen ya modelos de trabajo, por ejemplo, en temas de nutrición para niños, existen ya modelos probados, esquemas completos, ¿no es cierto?, de qué elementos deben activarse para realmente lograr el objetivo que yo deseo. Y entonces es importante que nosotros también, en los temas sociales, nos acostumbremos siempre a tratar, digamos, a tomar esa evidencia y a buscar además también generarla. Y por eso, de hecho, el otro punto central que yo les menciono aquí es el tema del monitoreo, evaluación y aprendizaje. Es decir, es fundamental que nosotros como organizaciones, al momento de tener una acción filantrópica, realmente nos aseguremos de contar con estas tres cosas. Monitoreo, porque eso nos va a permitir realmente saber si estamos realizando las acciones que tenemos planificadas. Evaluación, eso nos va a permitir saber si realmente tenemos los resultados esperados, ¿no es cierto?, y el impacto finalmente esperado. Y aprendizaje, porque eso nos va a permitir realmente generar esta data e información que nos va a permitir generar las mejoras necesarias hacia el futuro. Hoy en día, además, es fundamental que también comencemos a trabajar en una visión del manejo de la data, esto de data driven, ¿no? Creo yo que cada vez más está comenzándose también a tratar, digamos, y a tocar de una manera efectiva en el mundo de la filantropía, pero todavía hay muchísimo que nos falta ahí por desarrollar. Nosotros como experiencia, les cuento, estamos recién este año comenzando realmente a fortalecer todo nuestro sistema de monitoreo, evaluación y aprendizaje a través del uso de una plataforma de ECRM, para poder tener realmente toda la información ahí concentrada que nos permita realmente entender dónde están esas barreras, dónde están esos problemas, dónde están esos aprendizajes, ¿no es cierto?, que permita ir mejorando nuestra propuesta programática, pero además, claro, que nos permita también entender qué resultados estamos logrando y cómo esos resultados también podemos, pues, mejorarlos si no están siendo todavía los óptimos. Entonces, este punto es central, es un punto clave y es un punto que realmente todavía no vemos tan desarrollado. Yo creo que está en un proceso y en una sofisticación cada vez mayor y que de hecho nos toca también entender de qué manera, como les decía, la data y todo el manejo de la data puede ayudarnos realmente a tener un mayor impacto y una filantropía, como les decía, mucho más estratégica. Ahora, les quiero hablar específicamente de una herramienta que definitivamente es la herramienta base, digamos, que nos puede ayudar a tener mayor claridad en esta ruta que queremos seguir, en el camino, digamos, ¿no es cierto?, del cambio que queremos generar. Y es la teoría de cambio. No sé si ustedes alguna vez la habrán visto, no sé cuántas personas de acá realmente tienen experiencia, digamos, en proyectos sociales, ¿no es cierto? Pero la teoría de cambio viene a ser la madre, ¿no es cierto? Viene a ser la madre, digamos, de ese proceso que yo voy a iniciar, en el sentido de que viene a ser, ¿no es cierto?, mi Biblia.
Es decir, obviamente, ¿no? Siempre, digamos, con la opción de poder cambiarla, ¿no? Nada está escrito sobre piedra, por supuesto, pero sí es una ruta clara, lógica, ¿no es cierto?, que nos dice qué actividades voy a realizar yo y qué resultados espero lograr a partir de esas actividades y por lo tanto qué impacto espero generar. Entonces, es importantísima, es una herramienta que nos puede servir tanto para el diseño como para la evaluación y la implementación de nuestras acciones, y básicamente contempla, digamos, estas dos secciones, ¿no? Una primera sección donde realmente son elementos que están bajo el control de los gestores locales, es decir, bajo el control de la persona que está realizando la intervención social, y que tiene que ver con los insumos, con aquello que yo voy a poner, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para lograr las actividades necesarias, ya planificadas, para lograr los productos esperados, ¿ok? Yo hasta ahí puedo determinar y puedo definir que efectivamente yo tengo una injerencia directa sobre eso, porque yo voy a decidir, ¿no es cierto?, en base a mi presupuesto, en base a la planificación que yo haya hecho, pues qué insumos voy a poner para poder lograr las actividades, o para realizar realmente las actividades y lograr los productos. Es decir, por ejemplo, cuántas mujeres se han capacitado, cuántas, de repente a cuántos niños, ¿no es cierto?, di alimento, en fin, esos son los productos que yo obtengo a partir de las actividades. Y eso lo puedo, de hecho, controlar. Pero ya el campo que está, digamos, que queda realmente no tanto dentro de mi control, ¿no es cierto? Porque ya ahí entran a tallar una serie de factores sobre los cuales yo no necesariamente voy a tener control, ya es el campo de los resultados y el campo del impacto. ¿No es cierto? Como dijimos, los problemas pueden ser muy complejos. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en un problema de desnutrición infantil, tenemos tanto ahí, ¿no es cierto?, temas vinculados a la educación de la madre, a la disponibilidad de alimentos, a también las condiciones de saneamiento, por ejemplo, del hogar, en fin, una serie de factores que entran a tallar dentro de la problemática que yo quiero solucionar. Entonces, si yo tengo un programa que realmente va a tratar un tema en específico que tiene que ver con acceso en alimentos, entonces tengo que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que, ok, yo estoy contribuyendo de repente con una partecita del problema, pero realmente no voy a poder solucionar el problema per se, porque tiene esta otra serie de elementos que yo no estoy tocando, ¿no? Entonces ahí tengo que también ser muy consciente de que realmente hasta qué punto voy a yo lograr, digamos, contribuir realmente a ese cambio que estoy esperando, y entonces si realmente puedo hablar o de qué manera puedo contribuir a un impacto, pero realmente no voy a lograr, como les digo, solucionar el problema en su totalidad. Entonces, esto de los resultados y el impacto realmente muchas veces tienen muchos factores, ¿no es cierto?, que escapan ya de repente de el trabajo per se que estoy haciendo yo. Sin embargo, obviamente sí puedo tener una meta, sobre todo en términos de resultados, de aquello que yo espero eh, lograr, y obviamente tomando en cuenta dentro de mi planificación todos esos otros factores que pueden tener injerencia y considerarlos, ¿de cierto?, como supuestos dentro de mi planificación, y hacer esa matriz de riesgos y tenerlos en cuenta para realmente estimar, digamos, de qué manera voy a poder yo lograr este resultado que espero. Cada una de estas partes obviamente tiene indicadores adecuados y eso me permite, ¿no es cierto?, lograr, medir, por ejemplo, si voy logrando las actividades que me propongo, si voy logrando los productos que me propongo, el resultado que me propongo, y si también logro contribuir a ese impacto y esa visión de futuro y de cambio que yo quiero lograr. Entonces, para mí, esta es una herramienta fundamental que nos ayuda, de hecho, también a tener, ¿no es cierto?, una filantropía y una inversión social que efectivamente estén midiendo aquello los logros que está teniendo, ¿no es cierto?, y eso nos permita estar contribuyendo realmente también a poder generar un cambio y un conocimiento a nivel de ecosistema también. Y de hecho, con eso me voy justamente a la tercera patita, digamos, de este triángulo que les enseñé, ¿no es cierto? El primero era alineación con el negocio, el segundo era el tema de efectividad, y aquí hay un tema de conexión. El tema de conexión para mí es fundamental, como les decía, y sin embargo, yo siento que es uno de los que todavía continúan siendo una de las principales barreras realmente en nuestro ecosistema de inversión social. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que los niveles de desconfianza que nosotros manejamos son altísimos, ¿no es cierto? En general, a nivel de América Latina, en Perú, creo que todavía son un poco más altos, y no estamos acostumbrados muchas veces a trabajar en conjunto.
Y de hecho, ese es todavía creo yo, una barrera que venimos arrastrando y que tenemos que aprender a vencer. ¿Para qué? Para poder generar sinergias. Y poder generar sinergias importantes que nos ayuden realmente a poder, como les decía, atacar, digamos, estos problemas que son tan complejos y que realmente requieren de la unión muchas veces de muchos actores para poder realmente entrar a tallar y a, digamos, atacar, ¿no es cierto? Como les decía, un problema específico. Ahora, ¿qué nos puede traer, digamos, la conexión? Yo traía acá el punto de la innovación y podemos tomar mayores riesgos. ¿Por qué? Porque nosotros desde la filantropía, y sobre todo en la filantropía, digamos, institucional y corporativa de la que yo hago parte, siento que podemos tomarnos mayores riesgos al momento de decidir ensayar, ¿no es cierto?, ciertas soluciones. Realmente tenemos la libertad, ¿no es cierto?, de poder experimentar y de poder obviamente experimentar, obviamente de una manera ética siempre, ¿no es cierto? Me refiero en el término de poder probar soluciones, ¿no es cierto? Para ver realmente cuáles de ellas funcionan y poder a partir de ahí ir generando, ¿por qué no? Y ojalá evidencia que pueda contribuir al ecosistema para que otros lo puedan tomar y puedan construir sobre eso. Entonces, ahí me parece que hay un importante elemento de innovación que se puede hacer desde la filantropía y que es importante que se dé, que se comparta, que no sea una innovación que quede solamente dentro de nosotros. Y ahí está un poco eso, ¿no? Generar conocimiento útil para el ecosistema. Creo que es importantísimo que aquello que nosotros logramos generar como evidencia, y no solo evidencia, sino también aprendizaje, ¿no? De aquello en lo que nos equivocamos, de aquello que no nos funcionó, realmente encontrar esos canales para poderlo compartir y realmente generar ese conocimiento y facilitar finalmente la ruta del camino para los demás. Y de esa manera fortalecer este ecosistema de inversión social, que de hecho encuentra, ¿no es cierto?, una multiplicidad de actores, como les dije, desde los donantes individuales hasta, obviamente, también el sector público. Yo no lo incluí, de hecho, porque estamos hablando de filantropía, pero si ampliamos un poco el espectro ya al tema de inversión social, obviamente hay un actor importantísimo que es el del Estado, ¿no es cierto? Pero en la filantropía también privada tenemos a todos esos actores que muchas veces están dispersos, muchas veces estamos hasta de repente repitiendo soluciones, ¿no? Y no conversando y no entendiendo realmente qué cosa es lo que estamos haciendo y de qué manera más bien podemos complementar. Entonces, esa es una visión, de hecho, que yo espero que vayamos madurando y cambiando, digamos, con el tiempo para poder realmente lograr tener un ecosistema mucho más digamos, consolidado y mucho más también conectado. Esa es la palabra, ¿no? Entonces, bueno, eso era un poco lo que yo les quería contar desde mi visión, digamos, más teórica. Y ahora, perdón, y generar sinergias, era lo último, pero que ya se los había, de hecho, comentado, ¿no? Y cómo podemos generar trabajos conjuntos. Y lo que quería ahora era contarles en realidad ya en estos últimos minutos, contarles un poco qué cosas hacemos nosotros desde Fundación Belcorp y por qué creo que realmente la acción que hacemos desde Fundación Belcorp para mí es una filantropía estratégica, ¿no? Primero, nosotros tenemos como propósito impulsar el potencial de la mujer para transformar la sociedad. Este propósito está completamente alineado al propósito y a la estrategia de sostenibilidad de el propósito como Belcorp es impulsar belleza para lograr realización personal. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros buscamos que cada persona pueda encontrar y digamos, definir, ¿no es cierto?, y potenciar lo mejor que tiene dentro, que es esa belleza única que tiene cada persona, para que realmente pueda lograr esas metas y esos sueños que tiene. Y como Belcorp nos hemos fijado estos 5 pilares de trabajo dentro de la estrategia de sostenibilidad, siendo uno de ellos muy importante el empoderamiento femenino. Belcorp es una empresa, ¿no es cierto?, que trabaja como principal canal de venta el de la venta directa y por lo tanto trabaja con cientos de miles de mujeres a las cuales da la oportunidad de generar ingresos cada día, siendo vendedoras independientes. Y alineándonos justamente a ese eje de empoderamiento femenino y a esa estrategia que tiene, ese modelo de negocio que tiene Belcorp, nosotros desarrollamos nuestros programas. Y les quiero contar en especial de nuestro programa principal que se llama Mujeres sin Límites, que fundamentalmente lo que busca es potenciar el liderazgo y las capacidades de mujeres emprendedoras para dirigir negocios sólidos e impulsar su crecimiento.
Es decir, nosotros lo que buscamos es trabajar con estas mujeres, ¿no es cierto?, que tienen un negocio que puede ser la venta directa únicamente, como puede ser la venta directa combinada con una multiplicidad de otros negocios, ¿no es cierto? O mujeres también que solamente tienen otro negocio y no están vinculados también con la venta directa, porque ahora les voy a contar un poquito también cómo es la distribución de nuestras beneficiarias o de las usuarias del programa. Pero buscamos trabajar con ellas ¿para qué? Para que ellas justamente puedan potenciar esas capacidades que ya tienen y puedan fortalecerse como líderes y puedan fortalecer esos negocios que tienen para que realmente sean negocios sostenibles, negocios sólidos, negocios que las ayuden a realmente crecer y llevar ese bienestar y alcanzar esas metas que ellas tienen para ellas y para sus familias. ¿En qué consiste el programa? Pues es una ruta de crecimiento. En Mujeres Sin Límites realmente lo que busca es trabajar primero con ellas y de hecho, bueno, con todas las que ingresan, digamos, al programa en una fase fundamental. Es un programa, para contarles, 100% virtual. El día de hoy lo estamos haciendo 100% virtual, 100% gratuito, de hecho, y lo implementamos de la mano de universidades, que creo que es un diferencial importante también dentro de la propuesta de Fundación Beco. Hoy en día lo estamos implementando en 5 países. De hecho, ahorita estamos por lanzar Chile y Ecuador. Tenemos ya un primer grupo que está en Colombia, Bolivia y Perú. Estamos lanzando un segundo grupo también en Perú, Colombia y Bolivia. O sea que vamos a estar en 5 países en simultáneo, con 3 operadores distintos, con 3 universidades de la región, todas universidades de muy buena reputación y de hecho lo cual a nosotros nos garantiza, digamos, una excelente calidad, pero que además conocen también al público, que eso es lo importante. Entonces, en esta primera fase fundamental, las mujeres realmente lo que hacen es primero entrar a tener sesiones de clase y asesorías grupales, ¿no?, en grupos grandes, donde fortalecen todo el tema de desarrollo personal como punto inicial, porque nosotros creemos sinceramente que para que la mujer pueda generar esos cambios, ¿no?, para nosotros las mujeres son agentes de cambio y transformación, pero para que ellas puedan realmente tomar conciencia de, digamos, de las posibilidades que tienen de cambio, es importante que confíen en ellas mismas y que confíen en su poder de tomar decisiones de manera autónoma. Entonces nosotros comenzamos a trabajar sobre todo en ese tema inicialmente y luego comenzamos a trabajar con ellas ya en temas de gestión de negocios, para que sepan cómo tener un negocio ordenado, cómo tener cuentas ordenadas, por ejemplo, cómo ordenar también su tiempo, ¿no?, para poder justamente dedicar, digamos, el tiempo necesario al negocio. Luego también entramos a tratar temas, obviamente, de canales digitales, cómo aprovechar los canales digitales hoy en día. El programa de por sí ayuda a que las mujeres le pierdan mucho el tema de lo digital, porque de por sí ya las clases son en Zoom, digamos, se tienen que conectar, entonces eso ayuda muchísimo. Y el 10% de las participantes de la fase 1 pasa a una fase 2, que es una fase de consolidación, donde ayudamos a estas mujeres que tienen un negocio más sólido, ¿no es cierto?, de repente más consolidado justamente, a que continúen en ese proceso de consolidación y de fortalecimiento, ya con una visión más gerencial de los contenidos, profundizando también en esos contenidos de marketing, de finanzas, de operaciones, ¿no es cierto?, para que ellas salgan de esta segunda fase con una ruta de crecimiento súper clara, un plan de negocio fortalecido, una propuesta de valor clarísima. Y estas son sesiones de clase y asesorías en grupos muy pequeñitos o incluso a veces individuales. Y este año lo que queremos es pilotear en Colombia una fase 3, donde ya es una fase de escalamiento, donde queremos tener a estas 5 u 8 graduadas que realmente han demostrado un crecimiento significativo, ¿no es cierto?, en su negocio y en ellas también como líderes, digamos, y como empresarias, y ayudarlas en este proceso de crecimiento ya con retos mucho más personalizados, dependiendo, ¿no es cierto?, de la situación en la que se encuentren. Hay mujeres acá que tenemos que de repente ya están listas para comenzar a exportar y necesitan un acompañamiento para realmente lograr, ¿no? Temas de repente también, algunas que tienen más retos operativos, ¿no? O temas incluso legales. Entonces, ahí la idea es poderlas acompañar en ese proceso ya de escalamiento. Y todo esto va acompañado y soportado también por una comunidad de Mujeres Sin Límites, que es una comunidad de alumni. Una vez que ellas terminan el programa, se unen digamos, a la comunidad y ahí les seguimos dando este soporte, estos conocimientos y esta conexión entre ellas también para que este proceso de crecimiento continúe. ¿Cuáles son los resultados que tuvimos en el 2021? Tuvimos a 1.049 mujeres certificadas en 4 países.
88% de ellas son consultoras de belleza, ¿no? Y ahí entra un poquito esa vinculación, como les decía, con el negocio. De hecho, nosotros lo que queremos es ayudar a que las consultoras crezcan y crezcan como mujeres emprendedoras. Nosotros como digamos, como el brazo de filantropía de Belcorp, buscamos que la visión que ellas tengan sea una visión de crecimiento como microempresarias. Obviamente eso lo que buscamos, claro, sí, por supuesto, es que finalmente, ¿por qué no? ¿No es cierto? Ayuda de repente a que crezca el negocio de la venta directa, pero realmente el foco que tenemos desde Fundación es que finalmente el crecimiento se dé en su visión como microempresarios. El 92% de las participantes recomendaría la experiencia. Logramos que en la fase 2 el 80% de ellas lograra incrementar sus ventas. De hecho, eso, obviamente ese es un indicador que nos encantaría mejorar y que por eso esperamos ya comenzar de hecho, como les decía, tan importante fortalecer esos sistemas de evaluación que podamos tener para ver de qué manera podemos lograr que más de ellas, ¿cierto?, crezcan a partir de la experiencia en el programa. Y el 63% indica que el programa la ayudó a tener mayor seguridad para tomar decisiones. De hecho, este es un indicador que también nos encantaría verlo fortalecido, pero creemos que también es un buen inicio. Este es un programa, como les decía, 100% virtual. Muchas veces el tema de la conexión es un reto, pero sin embargo sentimos que a pesar de eso estamos logrando realmente resultados importantes y por eso nuestra apuesta es por continuarlo escalando. Y en el tema de alianzas, es tema de conexión, como les decía, para nosotros, de hecho, es un tema ahora que los voy a enseñar, es como parte de nuestros principios, pero sentimos que todavía tenemos que seguirlo trabajando muchísimo. Sí tenemos hoy en día alianzas, obviamente con los operadores, alianzas, ¿no es cierto?, con otras organizaciones que tienen un propósito similar al nuestro para la convocatoria. Les decía que nosotros también incluimos a mujeres que no necesariamente están dentro del canal comercial de Belcorp. ¿Por qué? Porque queremos ser también justamente este agente activo dentro del ecosistema. Y para nosotros por eso era importante también abrir, ¿no es cierto?, la llegada del programa. Y adicionalmente somos parte de la Alianza Peruana de Fundaciones y Asociaciones. De hecho, yo soy la directora ejecutiva de la APFA en estos momentos. Y esta es una organización muy chiquitita que estamos recién formando. Somos 5 las fundaciones y asociaciones que recién somos parte, pero esperamos realmente que sea un proceso de crecimiento y estamos siguiendo, basándonos mucho en el modelo de la Asociación de Fundaciones Empresariales de Colombia, que comenzó también así muy chiquitito. Hoy en día, si no me equivoco, son como 100, digamos, organizaciones que son parte de la AFE. Y realmente es justamente este espacio donde esperamos que se puedan generar aprendizajes que sean útiles para todas las organizaciones que están vinculadas al tema de filantropía, ¿no es cierto? Que pueda ser también un espacio donde podamos generar sinergias, y donde podamos también, pues, aprovechar y entender bien cuáles son esas barreras y esos problemas que tenemos hoy en día también en la filantropía para ver, en el ecosistema justamente de la filantropía, para ver de qué manera podemos ayudar también a fortalecer este ecosistema. Y como parte de la APA, de hecho, somos parte de WINS, que es esta asociación, como les decía, global, que también nos trae muchísimo aprendizaje, digamos, para continuar fortaleciendo el ecosistema, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, dejo de hablar porque creo, no, perdón, solo tengo una última lámina que básicamente era contarles los principios. Esos son los principios de Fundación Belcorp, que están súper alineados a lo que hemos venido conversando, ¿no? Primero, tenemos un principio de promoción de la equidad de género, nuestro foco, como les decía, es en eso, y ahí esa es la brecha social, digamos, que nosotros queremos ayudar a contribuir a disminuir, ¿no es cierto?, las inequidades, digamos, desde el trabajo de Fundación. Buscamos que nuestras soluciones estén centradas en las usuarias, ahí les decía, ¿no? Tratamos de ponerle mucha fuerza a este conocimiento realmente de ellas y del problema para buscar soluciones que realmente les sirvan. Medir el impacto de nuestros programas, sabemos que tenemos mucho que aprender y fortalecer todavía ahí, pero sentimos que estamos dando unos buenos pasos, y generación de sinergias en el ecosistema, que también es algo que queremos seguir fortaleciendo. Ahora sí, dejo de hablar y de compartir para poder ver si tienen preguntas y poder ayudar con las preguntas. Muchas gracias, Verónica. A los conectados los invitamos a hacer sus preguntas por el chat o levantando la mano y activando su micro y video. Sí, justo veía, perdón, hay una de Kramer y Porter, lo llaman valor compartido. De hecho, efectivamente, es valor compartido. O sea, hay diferentes lecturas, digamos, donde Porter, de hecho, y Kramer abordan el tema.
La lectura en la cual yo me he basado, pero vi otra también de valor compartido, es una que ellos publican, de hecho, en el 2002, donde hacen específicamente la vinculación con filantropía estratégica, ¿no? Porque valor compartido, digamos, tiene mucho que ver ya con una visión más amplia que tiene que ver con la responsabilidad social o la sostenibilidad, es decir, cómo tú te vinculas como empresa, ¿no es cierto?, con tus stakeholders y buscas tener un valor compartido con cada uno de ellos, ¿no? Esta mirada específica es la que hace Porter siguiendo, digamos, esa misma mirada, pero para lo que viene a ser filantropía estratégica y para lo que viene él a identificar como esos retos que hay en el contexto competitivo. O sea, no tanto retos que surgen en la relación con stakeholders, porque esas de repente sí pueden ser abordados desde un valor compartido con una mirada más de sostenibilidad, sino desde los retos del contexto competitivo y cómo la filantropía también puede contribuir ahí con esa mirada a la construcción, digamos, de este valor compartido. Entonces está muy vinculado. A ver, acá tengo otra pregunta. ¿De qué manera la brecha de género, tanto en oportunidades educativas y financieras, repercute en identificar a las mujeres beneficiadas por la fundación? ¿Cómo ha funcionado el empoderamiento en ellas, social, laboral y personal, sobre todo en una región como América Latina? Nosotros, de hecho, estamos, por ejemplo, ahorita sí, la verdad ha sido bastante interesante, ¿no? Porque nosotros, digamos, a raíz de lo sucedido en la pandemia, así como todos, ¿no es cierto?, nos tocó digitalizar nuestros programas para poderles dar continuidad. Encontramos ahí una oportunidad gigante de tener un alcance, digamos, sin fronteras, ¿no? En el sentido de poder llegar realmente, por ejemplo, en un país como Perú, a todos los rincones del país, lo cual nos pareció que tiene un valor importantísimo y que no queremos perder. Sin embargo, sí encontramos, por ejemplo, países como de repente Bolivia, por ejemplo, este año, donde nos ha sido muy difícil la convocatoria para un programa 100% digital. Entonces sí sentimos que nos toca todavía como terminar de entender bien esos retos de conectividad específicamente vinculados a mujeres, ¿no? Y a sectores socioeconómicos, como para entender realmente si la propuesta está llegando, obviamente, y es adecuada para las mujeres, ¿no? ¿Cómo llegamos nosotros a las mujeres a las que beneficiamos? De hecho, hacemos una convocatoria, la verdad, por diferentes canales, pero principalmente hacemos una convocatoria a las consultoras de belleza, a las que ya son parte de esta red comercial, ¿no es cierto?, de Belcorp. Y entonces, a partir de eso, digamos, lo que hacemos es, las invitamos a que postulen y hacemos una selección en base a ciertos criterios, como por ejemplo, identificar vulnerabilidad para asegurarnos de que estamos llegando a la población que nosotros como fundación tenemos poco, ¿no es cierto? Y que adicional a eso, obviamente, tengan, como les decía, la conectividad para poder unirse. Ahora, ¿qué resultados hemos tenido? Realmente hemos tenido muy buenos resultados en términos de, sobre todo, para nosotros, como les decía, la parte central, o la parte, mejor dicho, inicial, para nosotros es primordial. Esta parte donde tratamos temas de desarrollo personal y de visión de futuro, donde tratamos temas de autovaloración y de autoconfianza, sentimos que es un proceso que muchas veces a ellas les cambia la actitud y que salen del programa realmente pensándose que son eso, mujeres sin límites, o sea, mujeres que pueden lograr las metas que se proponen. Y para nosotros ese es un cambio crucial en la mentalidad. Sentimos que obviamente hay mucho trabajo todavía por hacer, pero sí lo estamos logrando en muchas de ellas. Y en los testimonios, sobre todo, que hemos tenido, hemos hecho como 35 entrevistas cualitativas para entender también un poco mejor, y uno de los cambios que sale es ese, es el de cambio de la actitud. Y otro valor que le encuentran en el programa es también el valor de la organización, es decir, cómo el programa les ayuda a tener un negocio mucho más organizado, y eso les permite tener metas más claras, ¿no es cierto? Y entender realmente también hacia dónde quieren ir con ese negocio y hacia dónde pueden ir con el negocio. ¿Puede hacer conocer un caso en concreto? Sí, encantada. Les puedo contar la historia de Dora. De hecho, no sé, a mí me encanta la historia de Dora. Dora es una mujer colombiana, de hecho, bueno, en fin, originaria, digamos, de una provincia, pero que llegó a Medellín. Dora tiene, creo que si no me equivoco, como 5 hijos, ¿no es cierto? Y durante la pandemia, realmente habían perdido el trabajo su esposa y ella, su esposo y ella, pero tenían
un recurso que no estaban utilizando y era el recurso, los dos son artesanos, ¿no? Y entonces un día el esposo viene y le dice, mira, he comprado esta paja para que hagamos algo para vender. Y entonces ella medio que se molesta porque le dice, oye, pero no entiendo, o sea, tenemos poca plata para comer y me traes paja. Entonces con la hija, ¿no? Que es un poco mayor ya, ella comienza a hacer los productos y la hija le ayuda a hacer la página, digamos, en Instagram, ¿no? Para poder venderlos. Bueno, Dora llega al programa en el 2020, ¿no? Durante plena pandemia. Y lo que ella dice es que el programa finalmente le ayudó a tener otra visión. Le ayudó a entender realmente la potencialidad que tenía este negocio, hasta dónde podía llegar y a ordenar sobre todo y entender que necesitaba, por ejemplo, formalizarse, o sea, ¿no? Que necesitaba ordenar obviamente el tema de las cuentas, y bueno, digamos, Dora, de hecho, ella entró a la fase 2 del programa y hoy en día Dora tiene ya una tienda física. De hecho, es el caso que les contaba, ella quiere comenzar a exportar ya a otros a otros países. Su página de web tiene no sé cuántos miles de seguidores, es decir, realmente ha sido un caso de éxito, digamos, en el sentido de que ha logrado realmente despegar a partir del trabajo que se hizo con ella, ¿no? Y obviamente todas las potencialidades que ella ya tenía, ¿no? Maravillosas, bien. Nosotros tenemos una página web, me preguntan acá dónde escribir para participar. Nosotros tenemos una página web que se llama mujeresinlimites.biz. Entonces los invito a que la miren. Ahorita la convocatoria justo ya se cerró porque estamos justo iniciando ahorita el segundo grupo, pero si conocen alguna mujer emprendedora, mujer microempresaria que esté interesada, pueden ahí dejar sus datos y nosotros los vamos a invitar, ya sería para el 2023, que lanzamos la nueva edición, digamos, del programa. Este año hemos tenido 2 grupos, pero ahí, digamos, nos quedamos con sus datos y de todas maneras les escribimos para que puedan postular y ahí pueden ver también más información del programa. Sí, no sé si hay alguna otra duda, pregunta, creo que contesté todas. Así es. Hay una pregunta, ¿cómo adquiero la confianza para hacer donaciones a organizaciones individuales o iniciar mi propio proyecto filantrópico? Uy, qué buena pregunta, me encanta. De hecho, te voy a recomendar, hay una guía de una organización, espérate, déjame pensar, la tengo acaso que la voy a abrir rapidito para poder dar el dato completo. Déjame solamente un segundito a pensar dónde está, pero a ver, yo te voy a decir ahorita. Mira, se llama, es una guía para una filantropía efectiva en América Latina. Este documento es un documento, de hecho, muy interesante. Fue elaborado por el Centro de Filantropía de la Universidad Adolfo Ibáñez, que es uno de los pocos centros realmente especializados en filantropía en América Latina, en base a una guía de Stanford PACS, que también es la organización de filantropía de Stanford. Y yo la estuve mirando y es bien interesante porque justamente guía a todas las personas que estén interesadas en iniciar un proyecto de filantropía, paso a paso, qué deben hacer realmente para animarse, ¿no? ¿Por qué? Porque los guía en el proceso de poder definir primero y sobre todo cuáles son tus valores. O sea, ¿qué te interesa a ti? ¿Qué cosa quieres lograr? O sea, ¿cuál es ese propósito sobre el cual tú quieres trascender? Porque eso es lo primero que va a guiar, digamos, definiendo ese foco del que yo les hablaba, ¿no? En este caso es un foco personal. Luego te va a ayudar también con una serie de herramientas bien interesantes a identificar, por ejemplo, si quieres invertir en otra organización, cómo hacer un due diligence, ¿no? Cómo saber que es una organización seria, cómo saber que es una organización que se alinea a tus valores, y luego te guía paso a paso en toda esa ruta que tú puedes seguir, tanto como donante individual, como también si quisieras tú comenzar más bien en un proyecto, digamos, de filantropía, ¿no? Hoy en día, de hecho, hay además, la verdad, una serie de modelos súper interesantes. Está todo el modelo también de los emprendimientos sociales, ¿no? Estos emprendimientos que buscan justamente tener un impacto tanto social, digamos, pero también tener una sostenibilidad económica. De hecho, nosotros, por ejemplo, somos impulsores de la categoría Impulsa Mujer en el Desafío CUNAN, que es el concurso pues más grande, de hecho, de emprendimientos sociales en Perú.
y que busca, en nuestro caso, por ejemplo, Impulsa Mujer, busca premiar a un emprendimiento que sea liderado o coliderado por mujeres y que a su vez contribuya al desarrollo económico de mujeres a través de su modelo de negocio. Entonces, hoy en día realmente hay una serie de oportunidades, hay también todo este tema de inversiones de impacto, en fin, realmente yo siento que hay como un movimiento bien interesante en términos ya más de inversión social, no necesariamente no acotado a filantropía, pero que pueden explorar, digamos. Y yo la verdad encantada de que me escriban, me pueden escribir veronicamelsi@fundacionbelcor.biz y les puedo de repente conectar con algo de bibliografía si están interesados o con algún contacto que los pueda ayudar, digamos, a seguir explorando. A mí el tema me encanta, o sea que feliz de poderlos ayudar. Muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta. ¿Qué ejemplos de empresas filantrópicas famosas podría comentarnos? O sea, en realidad no empresas filantrópicas, ¿no? Porque, o sea, a ver, digamos sí, o sea, podría ser que la empresa haga directamente filantropía, ¿no es cierto? O puede ser que lo haga a través de una fundación, digamos, como en nuestro caso. Yo creo que hay muchísimos casos. Hay casos, como les decía, por ejemplo, de acciones sociales, por ejemplo, de hecho de Nestlé, ¿no es cierto? Que tiene con toda la cadena de valor de la leche, ya, ¿no? Hay también otras empresas que tienen ejemplos, por ejemplo, de cadenas de valor con el cacao, digamos, con la cadena de valor del cacao. Por ejemplo, yo sé, creo que la Ibérica tenía algo de trabajo también con cadenas de valor de cacao. Hay, de hecho, también un trabajo, bueno, obviamente, digamos, el BCP tiene también una línea, digamos, de filantropía interesante, digamos, ¿no? En términos de generación de talento, por ejemplo, a través del programa de becas. Pero también está haciendo, de hecho, un trabajo con emprendedores, ¿no? Y vinculado sobre todo a su tema de voluntariado, por ejemplo, ¿no? Más vinculado de repente a su core también. Entonces, en realidad hay la verdad que son muchísimas, y a nivel internacional, también los animo, digamos, a que puedan de repente, si quieren investigar un poquito más, hay una red de la cual, por ejemplo, nosotros como Fundación Belcor somos parte, que es Latimpacto. Latimpacto es una red regional que agrupa a distintas organizaciones vinculadas a la inversión por impacto en todo el continuo de capital, es decir, desde, por ejemplo, en organizaciones como la mía, como Fundación Belcor, que hacemos la entrega de subvenciones, ¿no? O sea, es decir, que no buscamos retorno, hasta pasando por, ¿no es cierto?, los que invierten de repente en emprendimientos sociales, hasta los que hacen inversión de impacto, que sí buscan un retorno financiero. Entonces, en todo ese continuo de capital, digamos, Latimpacto los agrupa. Entonces, si les interesa, me parece una plataforma bien interesante para que puedan explorar más. Perfecto, muchísimas gracias, Verónica, por compartir con todos nosotros tu perspectiva y recomendaciones sobre este tema y por ser la expositora de esta alianza académica con el diario Gestión. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y conectarse al evento de hoy. Los esperamos el próximo miércoles 20 de julio con la charla a cargo del profesor Daniel Vargas. Estaremos enviando la comunicación por los canales usuales. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, chao.